A ver, ahora vamos a contar nuestras vueltas. Yo dije 62 vueltas y son 31 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y el que estoy terminando. Ahora, haber hecho eso de regresarse, esto es lo que implica que haya menos estambre aquí arriba. Ahorita van a ver por qué. Aquí están nuestros 7 puntos. Ya le puedo quitar el marcador y vamos a terminarlo y coserlo. Necesitamos al final dejar estambre un poco largo para poder coser hacia aquí arriba y luego en redondo aquí. Y les voy a enseñar una forma en la que no se van a ver las puntadas de unión. Aquí hacemos uno de más. Déjenme cortarlo. Ya está. Creo que lo corté muy largo, pero ahorita vemos. Entonces, tomamos nuestra aguja estambrera y vamos a hacer esto. Podemos quitar nuestro gancho. Bueno, esto está larguísimo. Miren, esto es lo que vamos a ocupar y hagan de cuenta que este otro pedazo. Entonces, la verdad es que le voy a cortar aquí un pedazo. Ok. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer esto. Unir esta parte con esta. Lo voy a hacer 2 veces. Ok. Aquí ven estos dos del punto. Aquí está nuestra cadena inicial. Van a tomar estos dos, las dos patitas, lo jalan y esta es nuestra última vuelta final. Lo van a meter por aquí y lo jalan. Luego toman las dos siguientes. Vamos a esconder esta línea para que quede de esa manera. Ahora tomamos los dos siguientes y la que sigue. Aquí sí pueden jalar con un poquito de fuerza. Luego los dos que siguen. Y este está, ya lo usamos. Vamos a usar este. Luego las dos que siguen. Estas dos. Y así nos vamos a ir hasta arriba. Esta parte de arriba lo vamos a poner junto. Vamos a coser así, porque tampoco se nota.
Estamos hasta arriba. Ok. Ahora aquí vamos a hacerlo 2 veces. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar solamente la parte de hasta arriba de las vueltas y lo vamos a hacer, mire, pasar por aquí para jalarlo después y que se cierre. Se fijan que son las 2 que suben hasta arriba y solo toman esta parte. Le vamos a dar toda la vuelta. Pueden tomar de 2 en 2 si quieren. Vamos a llegar. Y llegamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Meter nuestra mano y jalar. Esta pásenla hacia adentro ahorita. Así, tal cual. Me quedó un pedazo. Y jálenla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí mismo la vamos a meter hacia la parte de adentro, sin picarse el dedo como me lo acabo de picar yo. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo al revés. Vean hacia dónde tienen que jalar. ¿Ya vieron? Hacia dónde las guíe, como en el círculo mágico. Quiten esta que les estorba. Jalen. Metan por encima para que no se les vaya al frente. Y si se les abre, no importa, ahorita van a ver. Le vuelven a, pongan su dedo, le vuelven a dar el tirón y vuelven a hacer lo mismo. ¿Ya vieron? Se va cerrando. Aquí ya quedó cerrada en realidad. Voy a dar el último. Y ahí está. Ya quedó cerrada. Me voy a regresar ya para rematar. Esta es la parte de atrás. Aquí cuesta trabajo, pero no es imposible. Y aquí vamos a rematar esta. Ahora vamos a ocultar esta otra, que esta fue la del inicio. Aquí no necesitamos más. Y le cortamos. Y vamos a regresarla. Bueno, y así es como queda nuestro gorro al final. Igual que este. Ojalá les haya gustado. Saludos, gracias, bye.